Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Hacia la histórica cumbre, presidente Trump recibe a alto funcionario norcoreano en la Casa Blanca. 4 países dispuestos a llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué la situación de Nicaragua no se compara con Venezuela o Cuba? En entrevista exclusiva de La Voz de América con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Crecen las expectativas ante anuncio del gobierno de Venezuela de liberar a presos políticos. Y las protestas en Estados Unidos contra las políticas inmigratorias de Washington. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. En entrevista exclusiva de La Voz de América, el secretario general de la OEA reveló que al menos 4 países de la organización están dispuestos a denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Frente a la crisis nicaragüense, el líder del organismo hemisférico aseguró que, aunque él mismo ha denunciado factores antidemocráticos en Nicaragua, la crisis no puede compararse con las dictaduras de Venezuela y Cuba. Primero que todo, ¿qué implicaciones legales a la luz del Estatuto de Roma tiene la carta que usted, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, le envió a la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Nicolás Maduro? Bueno, esto es un aporte de la Organización de Estados Americanos en función del proceso que hemos tenido de recolección de evidencia y de la opinión de un panel de expertos jurídicos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los efectos jurídicos es que estamos sumando pruebas a un proceso que ya tiene una investigación preliminar abierta en función de denuncias anteriores que se habían presentado sobre la situación en Venezuela. ¿Hay algún país específico o países específicos miembros de la Organización de Estados Americanos que hayan manifestado la intención de llevar directamente este caso de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? Nosotros hemos tenido contactos con 4 países que tendrían un interés. El único que hemos visto que lo ha señalado públicamente fue el canciller Ampuero de Chile sobre la intención de su país de apoyar el proceso ante la Corte Penal Internacional en función de los crímenes de lesa humanidad que pudieran haber sido cometidos en Venezuela. Lo que estamos hablando acá son de crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de asesinatos con motivos discriminantes y de persecución política. Estamos hablando de prisión política, a veces en algunos casos de adolescentes. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de violación, de abusos sexuales. Estamos hablando de cosas que definitivamente nos tienen que tocar fibras íntimas de la dimensión humana. Y eso es lo que nosotros esperamos de cada uno de los gobiernos. Esperamos ese compromiso con estas definitivamente atrocidades que se han cometido en Venezuela. Este tema específico será tratado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con los cancilleres del hemisferio que comienza este domingo. Lo que va a ser tratado durante la Asamblea General van a ser los aspectos vinculados a la ruptura del orden democrático en Venezuela y por lo tanto que es necesario avanzar en una presión más fuerte sobre el régimen y eventualmente su propia suspensión, llegado el caso. Vamos al tema de Nicaragua. En este momento, ¿está usted como secretario general dispuesto a calificar como una dictadura el gobierno de Nicaragua? En los trabajos que hemos tenido con Nicaragua en este tiempo, nosotros hemos hablado de elecciones, hemos hablado de elecciones libres con observación de la OEA, hemos hablado de corregir el funcionamiento del sistema electoral, pero sí es importante detener la violencia, es fundamental que no exista un muerto más en Nicaragua. Y este contexto de justicia definitivamente lo tenemos que lograr porque un país no puede seguir acumulando decenas y decenas de muertos por sus manifestantes. Debemos dar eso y debemos darle al país elecciones libres y transparentes, que son las 2 variables en las que está trabajando la organización. Pero nosotros estamos muy lejos de eso en Cuba y en Venezuela. No tenemos ninguna posibilidad hoy todavía de elecciones libres en Cuba ni elecciones libres en Venezuela. Sí, las tenemos de lograr en Nicaragua, pero también hay factores antidemocráticos que están operando. Y hay mentiras también operando. Y nosotros hemos denunciado esas mentiras. Hay gente que quiere otro camino, que no es electoral y que no es constitucional. Y yo no voy a ir, no voy a meter a la organización en ningún otro camino que no sea constitucional
ni electoral. Y hay gente que se cree dueña de la verdad, como el espíritu hacendado centroamericano funciona mucho también, ¿no? Hay gente que es dueña de la tierra, que por lo tanto es dueña de la gente que trabaja en la tierra, que es dueña del ganado y es dueña de la verdad porque lo dicen ellos. Eso, en esta organización no. En esta organización vamos a trabajar democracia y derechos humanos y los vamos a trabajar en función de las realidades políticas que se puedan ir construyendo. Pero son procesos electorales y son contar los votos de la gente. No es ningún otro el camino. La entrevista completa la pueden ver en boanoticias.com. El gobierno de Venezuela anunció la liberación de presos políticos desde este viernes, mientras familiares y un sector de la oposición aseguran que los liberados no serán usados como moneda de cambio. Este viernes un grupo aproximado de 25 presos políticos que se encontraban encarcelados en el Helicoide fue trasladado hacia la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, donde sesionó la Comisión de la Verdad que activó el gobierno de Venezuela como muestra de una posible reconciliación nacional. Y cuando el presidente Nicolás Maduro solicitó estas medidas lo más amplias posible para personas privadas de libertad por motivos políticos, en ese caso ustedes están siendo beneficiarios de esta medida. Un primer grupo. En las próximas horas el país irá conociendo los grupos siguientes que son sujetos de esta medida. Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el legislador opositor y expreso político Richard Blanco abogó por la liberación de todos los detenidos. Que no hay razones para que estas personas hayan podido estar ni siquiera un minuto dentro de las rejas. La madre del dirigente opositor detenido Daniel Ceballos manifestó su satisfacción por la medida del gobierno venezolano. Lo voy a esperar aquí porque lo regresarán seguramente acá y lo que queremos es, bueno, llevárnoslo hoy a casa y tenerlo libre. Celebrar. Celebrar. Bueno, yo creo que celebrar es hacer justicia. La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, celebró la liberación de los que considera como rehenes del régimen de Maduro. Toda liberación de rehén en 20 la celebramos, porque cada día hemos acompañado el dolor de ellos y sus familias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Legisladores de congresos latinoamericanos se están reuniendo en Cúcuta, Colombia, para discutir estrategias continentales para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela, al tiempo de analizar mecanismos financieros y políticos para presionar a su gobierno. Establecemos contacto con Celia Mendoza, quien se encuentra en Cúcuta acompañando el desarrollo de la reunión de legisladores. Celia, ¿qué tan importante es este evento y cuáles esperan sean los resultados? Así es, Belén, me encuentro justo en el puente internacional Simón Bolívar, donde, como pueden escuchar, se está cantando el himno de Venezuela cuando se ha firmado esta declaración después de una jornada intensa en la que se habló acerca de varios puntos que son fundamentales para este grupo de congresistas, en especial esta colaboración para tratar de lograr acuerdos que castiguen a muchos de los miembros del gobierno de Nicolás Maduro, y esto fue lo que dijo el líder de la Cámara de Representantes colombianos, Rodrigo Lara, quien aseguró que es importante que se investigue y se tome acción lo antes posible, así como se establezca un corredor humanitario. Y queremos ordenarle a las unidades de investigación financiera que busquen y que rastreen esos activos y se congelen hasta que retorne la democracia en Venezuela. Celia, muchas gracias y estaremos atentos a los compromisos que se firmen desde esta cumbre sin perder de vista la crisis humanitaria que empuja a tantos venezolanos a salir del país. La tensión en Nicaragua aumenta mientras la violencia se reaviva en las calles de Managua. Ante el riesgo, la Embajada de Estados Unidos en esa capital cerró sus puertas de manera temporal. La tensión y la violencia en Nicaragua aún no se reducen tras los enfrentamientos de los días pasados entre opositores y partidarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. En este escenario, la Embajada de Estados Unidos en Managua comunicó su cierre temporario y la limitación de sus servicios a partir del 1 de junio. Los eventos de las pasadas semanas en Nicaragua han demostrado que los lugares, las rutas, los tiempos, el tamaño y la posible violencia de las manifestaciones son impredecibles. La Embajada de Estados Unidos está también al corriente de barricadas que están causando dificultades
dificultades para entrar y salir de Matagalpa, Granada, León y otros lugares alrededor del país, así también como dificultades de transporte en Managua. Mientras las condenas contra la violencia del miércoles llegan de diversos actores, como desde el Parlamento Europeo y la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Centroamérica cortó el diálogo con el gobierno nicaragüense a causa de los enfrentamientos que definió como una agresión sistemática y organizada por el gobierno. La situación es tan alarmante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner bajo protección cautelar al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega. Monseñor Silvio José Báez, presuntamente como resultado de sus labores de mediación que realiza en la mesa de diálogo, habría sido objeto de acciones de descrédito, amenazas de muerte, así como de presuntos ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas de redes sociales como Facebook y Twitter. Jacopo Luzzi, Voz de América. Más adelante, avanza diálogo con Corea del Norte. Y crece descontento hacia políticas inmigratorias en Washington. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Mientras la Casa Blanca da señales de avance en su relación con Corea del Norte, su relación con sus aliados más cercanos dio un giro tras la imposición de aranceles al aluminio y al acero. Una nueva fase en el acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte tuvo lugar este viernes con la visita de Kim Jong-chol a la Casa Blanca. En ese marco, el presidente Donald Trump anunció que sigue en pie el encuentro con su par norcoreano el 12 de junio en Singapur. Pienso que será un proceso, nunca dije que sería en una reunión, será un proceso, pero las relaciones se están construyendo y eso es bueno. Pero mientras se avanza en la política exterior con Corea del Norte, Estados Unidos continúa defendiendo su posición de imponer aranceles, esta vez a sus aliados más cercanos, Canadá, la Unión Europea y México, lo que ha sido vaticinado por los analistas como el inicio de una posible guerra comercial. El jueves fue anunciada la medida dirigida a la importación de aluminio y acero, lo que recibió represalia, preocupación y condena. El primer ministro canadiense Justin Trudeau respondió a la medida. Déjenme ser claro, estos aranceles son totalmente inaceptables. Mientras que la comisionada de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, y el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, adelantaron las consecuencias. Esto está debilitando aún más las relaciones transatlánticas y también aumentó el riesgo de problemas graves en los mercados a nivel mundial. Desafortunadamente, el peor de los escenarios se nos ha presentado, que es imponer aranceles a tus aliados. Este viernes, Trump recalcó que Estados Unidos exhorta a estos países a tener comercio justo. Jorge Agobián,
Voz de América, Washington. Washington fue una de las ciudades en donde este viernes se llevó a cabo el Día Nacional de Acción contra la Separación de Familias Indocumentadas. Casi 30 ciudades estadounidenses, incluida la capital, fueron escenario de protestas de varias organizaciones contra las políticas inmigratorias de la administración Trump. Lo que están llamando cero tolerancia, que es una política de iniciar cargos criminales en contra de todas las personas inmigrantes que cruzan la frontera, no obstante si son personas que están en todo su derecho de solicitar asilo. El 29 de mayo, durante una conferencia de prensa telefónica, el vocero del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, aclaró que el cruce ilegal hacia Estados Unidos lleva décadas siendo un acto criminal y que la actual completa implementación de la ley federal no es algo impropio. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional trabajan juntos para implementar estas políticas y el secretario de Justicia ha sido muy claro sobre que la puesta en vigor de la ley es simple. Los indocumentados que entran ilegalmente a Estados Unidos serán juzgados penalmente. No se les dará un pase libre, sin importar si traen niños consigo o no. Pero hay que prestar atención a las circunstancias en las que se dan estos cruces ilegales, argumenta la activista de la ONG CASA, Fernanda Durán. Tienen que buscar un mejor porvenir ahora, no pueden esperar 10 años. Y ese es el sistema que les espera si empiezan a pedir visas y etcétera, etcétera. El pastor Carmelo Santos de la iglesia luterana Hope alertó sobre el impacto psicológico en aquellos niños que cruzan solos o que ya estando en Estados Unidos temen ser separados de sus familias. Depresión profunda. Estamos observando tendencias hacia el suicidio. El guatemalteco, ex el Valle de Estrada, quien era menor de edad cuando entró ilegalmente solo a Estados Unidos, habló sobre otros obstáculos que enfrentan esos niños. A veces ellos tienen que trabajar en vez para, digamos, poder pagar un abogado. Y aun cuando logran presentar una solicitud de asilo, como es su caso, la última palabra la tienen las autoridades. Estás esperando hasta que ellos decidan. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. También en Miami se extendieron las protestas a favor de la reunificación familiar. Diversas organizaciones alzaron su voz contra las políticas inmigratorias de la actual administración. Reunidos al norte de Miami, estos inmigrantes protestaron contra las deportaciones. Con testimonios y consignas expresaron que las familias provenientes de otros países merecen estar unidas. Porque en nuestros países no hay futuro, aunque tienes una carrera, aunque tienes estudio, no hay futuro, no hay trabajo, no hay nada, no hay hospitales a veces si te enfermas. María Ramírez, inmigrante de Guatemala, nos dijo que sus hijos han recibido terapia por el temor que tienen de ser deportados. Ella expresó su deseo de permanecer con su familia en Estados Unidos. Simplemente estamos trabajando lo que podemos trabajar, pagamos renta, pagamos biles de luz, pagamos impuestos. También conversamos con Gerson Quinteros, un joven beneficiado por el programa DACA, quien se ha unido al activismo comunitario porque considera justo luchar por los derechos de inmigrantes que están tras la búsqueda del sueño americano. Sin embargo, también teme por ser devuelto a su país de origen, El Salvador. Porque siempre tengo eso de que no sé si cuándo van a cancelar, cuándo van a hacer que van a decir, ok, ya no. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos reportó un aumento de casos de inmigración ilegal en la frontera sur, por lo que el presidente Donald Trump ha manifestado a través de Twitter que la frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar leyes de inmigración débiles e ineficaces. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, una tendencia comercial en expansión y una vuelta de timón en la presidencia del gobierno español.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Una novedosa tienda abrió sus puertas en Nueva York para convertirse en una de las primeras boutiques de equidad de género en el mundo. Travis no es gay, no es travesti, transgénero o bisexual, pero él dice que su género puede variar dependiendo de cómo se siente. Es como un estado de ánimo. Sí, es decir, definitivamente me identifico como un hombre, pero algunos días me gusta vestir de forma más femenina, algunos días me gusta ser más masculino, algunos días me gusta estar en el medio. Para Travis, la dicotomía hombre-mujer puede ser confusa y humillante. Por eso vende prendas de ropa neutra y las portan maniquíes que también son de género neutro. Canadá y Australia introdujeron recientemente una opción X neutral para los géneros. Y la misma opción ahora está disponible en certificados de nacimiento en el estado de Oregon. Facebook ha ido más allá y ofrece a los usuarios una lista de 71 opciones de género. Mi generación luchó muy duro por los derechos LGBTI. Luchamos realmente duro. Y ahora hay una generación joven en camino. Ya sabes, se llaman Gen Z. Aunque odio asignarle cualquier etiqueta a alguien, pero rechazan esas etiquetas. No piensan que sea importante. Dicen, ¿cuál es el problema? Rob Smith es el fundador de Fluid Project, que respeta la fluidez de los roles sociales y de género en la ropa moderna. Rob no es nuevo en el negocio de la ropa, ya que pasó más de 3 décadas trabajando para marcas como Macy's y Victoria's Secret. Estoy muy orgulloso de esta generación, de lo que están haciendo y el cambio que están haciendo en el mundo. Es muy alentador. Me siento optimista de que los jóvenes van a dominar el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El líder socialista Pedro Sánchez se apresta a convertirse en el nuevo presidente del gobierno de España luego de una moción de desconfianza aprobada en el Parlamento este viernes que llevó a la destitución de Mariano Rajoy. Tras 6 años como jefe del gobierno español, Rajoy se convierte en el primero en salir por votación parlamentaria en 4 decenios de democracia. Sánchez es el líder del mayor partido de oposición. En segundos, los esfuerzos para contener una mortal enfermedad y un nuevo producto proveniente de los árboles. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
A 3,8% se redujo la tasa de desempleo en Estados Unidos durante el mes de mayo, informó este viernes el Departamento de Comercio. La economía estadounidense logró agregar unas 223.000 plazas de trabajo durante el mes pasado, lo que para analistas refleja la solidez económica. Trabajadores de salud en la República Democrática del Congo corren contrarreloj para contener un brote de ébola. Al menos 25 personas murieron hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud, mientras los esfuerzos para vacunar a las personas expuestas se intensifican. La gente en Bikoro celebra la recuperación de este hombre víctima del ébola. Wangi Nondi dice que desarrolló fiebre después de cuidar a su hermano que murió de ébola. Pero Nondi está mejor ahora, después de recibir la vacuna contra el ébola. Los médicos en el Congo dicen que no han podido vacunar a todas las personas que han estado expuestas al virus y todavía están encontrando casos nuevos que no están vinculados a casos que ya han confirmado. Esto significa que el virus todavía se está propagando activamente y los trabajadores de salud todavía no tienen una idea precisa de lo que está sucediendo. La campaña de vacunación de Congo está dirigida a más de 1,000 trabajadores de salud, junto con aquellos que han tenido contacto con personas que presentaron el virus. La vacuna que están usando se desarrolló durante el brote de ébola en África Occidental. Todavía no tiene licencia, pero ha demostrado ser segura y efectiva. Lo que hace, le enseña al sistema inmunitario a reconocer esas proteínas de ébola en la superficie de este virus modificado y al hacerlo, crea una respuesta de protección contra eso. Debido a que la vacuna solo se puede analizar cuando hay un brote de ébola, hay muchas incógnitas. Lo que estamos tratando de hacer ahora es establecer qué tan efectiva es esta vacuna. Necesita 1 o 2 dosis para protegerse y una vez que lo hayan inyectado o vacunado, ¿cuánto durará esa protección? Henry Llanos, Voz de América. Durante siglos, los árboles han satisfecho necesidades diarias de la humanidad, como el papel y el caucho. Ahora científicos en Japón han descubierto un nuevo uso para los árboles, la fabricación de alcohol. Esa es reciclaje con una diferencia. La bebida alcohólica que se vierte con reverencia alguna vez fue un cerezo. Es el resultado de casi una década de investigación sobre formas respetuosas con el medio ambiente de procesar madera en combustibles a base de alcohol. El método implica fermentar madera pulverizada con agua y levadura para producir un líquido que se asemeja a una bebida envejecida en un barril de madera en solo 10 días. Hasta ahora, las bebidas se han producido a partir de cerezos, cedros y abedules blancos. 4 kilogramos de cedro producen hasta 3,8 litros de alcohol, con un contenido alcohólico del 15%. No estábamos pensando en el alcohol al principio, estábamos tratando de desarrollar una nueva forma de desintegrar la madera, cuando nos dimos cuenta de que todo el proceso podría hacerse únicamente con aditivos alimentarios. Japón tiene más de 1,200 tipos diferentes de árboles y no sabremos qué tipo de sabor producirá cada árbol, a menos que lo intentemos. Algunos árboles pueden producir sabores que nos sorprendan, por lo que queremos probar tantos árboles como sea posible. El romance del país con los cerezos no puede ser exagerado, con las floraciones ampliamente celebradas en la literatura, la poesía y el arte japoneses. Las bebidas aún no se han aprobado para el consumo, pero el equipo espera que estén a la venta en los próximos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con drama y romance nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Adrift llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. La cinta, basada en hechos reales, narra la historia de 2 navegantes que en su travesía por el Océano Pacífico se enfrentan a la fuerza de la naturaleza, donde deberán confiar en sus instintos para sobrevivir. Les informó Belén Mora. We're not gonna die out here.